Regresamos con noticias Globovisión Internacionales y por supuesto que nos ocupa el tema de Perú y por eso hemos invitado a Juan Carlos Ruiz Rivas. Él es analista internacional, CEO de ATIC también. Gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Hola Bernardo, un gusto estar contigo y tu audiencia y encantado para lo que gusten conversar. Bueno Juan Carlos, vamos a comenzar hablando de Keiko Fujimori y de Rafael López Aliaga, que según las noticias que recibimos van a una segunda vuelta. ¿Quién es? Bueno, Keiko es bastante conocida, ya se ha postulado y ha hecho una vida política, quizás por lo menos internacionalmente más conocida que López Aliaga, pero aún así, ¿quién es Fujimori? ¿Quién es López Aliaga para el pueblo peruano en este proceso electoral que llega en un momento tenso de política para la nación? Sí, lo importante es tener claro que más del 50% de las actas escrutadas por el Organismo Nacional de Procesos Electorales, estos dos personajes van confirmando lo que el conteo de votos de ayer de la encuestadora, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, daba como resultado, y es que ellos serían dos candidatos de derecha los que van a ese balotaje final a la segunda vuelta para definir quién es el presidente. Estamos hablando de un Rafael López Aliaga, que es un candidato de lo que llamaríamos derecha radical, más conservadora, igual pro mercado, al igual que Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori representa a esa derecha más popular, ¿no? Pero como todos sabemos, toda segunda vuelta va a ser una nueva campaña y es muy importante las alianzas que cada uno de ellos pueda hacer con esos perdedores, pero que quedan expectantes en esta primera vuelta, que es Jorge Nieto, que es una izquierda moderada, pero tecnócrata pensante. Estamos hablando del mismo Belmont, que ha quedado ahí en cuarto y quinto lugar expectante. Estamos hablando también de Roberto Sánchez, que es el candidato de lo que sería la izquierda castillista, esa que en el año 2021 se enfrentó al fujimorismo en la segunda vuelta también. Entonces, lo más interesante de este resultado sí se confirma ya con los resultados oficiales de la OMPE, que debe ser entre mañana y pasado. Tendremos una final o un balotaje entre dos candidatos de centro derecha a derecha, lo cual podría reordenar, digamos, el país hacia una economía más de mercado, de libre competencia, y en donde obviamente tenemos, estos candidatos tienen que empezar a ver hacia el interior del país, hacia las regiones, porque es una voz que evidentemente está diciendo algo distinto a lo que dice la capital y a lo que dice la costa norte y la costa sur, ¿no? Ahora, con la historia familiar de Fujimori, no hay preocupación para el pueblo peruano de que se pueda repetir la historia. A ver, hay preocupación siempre, pero depende de qué lugar quieras ver la historia. Es decir, Keiko Fujimori no es su padre, ¿no? No es que los errores de los padres, los hijos lo hereden por ADN o per se, digamos, ¿no? Cada uno es un personaje distinto. De hecho, si algo ha logrado Fujimori, y ojo, López Aliaga también, es consolidar una expresión política que ya tiene representación no solo en el Parlamento, sino como partidos en los últimos 15 años en el escenario local. Entonces, más que temer a Fujimori, lo que hay que hacer es evaluar, digamos, y buscar con esa fuerza política una convivencia que permita que las políticas públicas reordenen, ¿no es cierto?, o generen nuevas reglas de juego en el país que puedan incluir a todos. Algo importante en este proceso es que en esta segunda vuelta, al haber muchas coincidencias en lógicas de cómo tratar el mercado, yo diría que un poquito más tecnocrática en el caso de Fujimori, menos tecnocrático en el caso de López Aliaga. Eso será importante para ir definiendo cómo se van haciendo las alianzas estratégicas con las otras fuerzas políticas y la capacidad endoce que tengan los otros líderes para poder redefinir ese mapa. Nosotros hemos estado, por ejemplo, como ATIC Copra, que es un monitoreo que hemos hecho desde el 12 de marzo al 12 de abril de la conversación digital de cada candidato. Y de hecho, Keiko Fujimori es la candidata que mejor ha sostenido la conversación permanentemente, pero también tiene la fuerza antifujimorista más organizada. Entonces, cada ataque hacia la candidata ha sido contrarrestado permanentemente por un activismo fujimorista que
que ha permitido que la candidata tenga una estabilidad en la conversación digital, y esto evidentemente se ha expresado, esa estabilidad, en una intención de voto que estamos conociendo hoy con las encuestas. Rafael López Aliaga, en cambio, tuvo muchas intermitencias, subía, bajaba, y de hecho en la última semana tuvo una caída muy fuerte, que lo expresaban las encuestas días antes, o 4 o 5 días antes, previos al domingo, ayer que fue el domingo, 12 de abril que fue la elección, pero al final, felizmente, y eso se ve en la conversación digital y se ve también en las encuestas, logra el día viernes contener esa caída y empezar a incrementar nuevamente su balotaje, lo que le ha permitido estar en esa segunda vuelta, y que la pelea o la batalla que se ha estado dando entre Belmont y Sánchez por el control de la sierra y la selva ha permitido que finalmente López Aliaga pase por esa ventana con mayor facilidad y se quede con ese segundo puesto. Y otra cosa que ha permitido también es que el candidato Nieto, que es una izquierda moderada, ha hecho mucha pelea en el sur, ha ganado mucho porcentaje en el sur y mucho porcentaje juvenil, que ha permitido contrarrestar la moda o la ola digital, o la ola de opinión que nosotros le llamamos en el digital, que iba o apuntaba inicialmente hacia Belmont y Álvarez, y el candidato Álvarez también se desinflaron hacia el final de la jornada, ¿no? Juan Carlos, 8 presidentes en la última década para Perú. Los reportes que llegan también dicen que las elecciones continuarán este lunes en zonas afectadas por la falta de material electoral. Hemos recibido reportes también de algunas protestas, manifestaciones que se han generado en Perú en medio de esta elección. Entonces es un momento pues bastante tenso para la política peruana. Considerando todo esto que te acabo de mencionar, la elección de un nuevo presidente en lo que pareciera ser pues en una segunda vuelta, ¿podrá por fin llevar a la calma política al país? Yo creo que sí, es decir, a ver, el escándalo Gálaga, como lo hemos denominado ayer en la tarde, que era esta empresa proveedora de la OMPE, del organismo de procesos electorales, que no cumplió con la entrega a tiempo de los kits electorales en más o menos 211 lugares de votación, 15 colegios, pero eran 211 mesas de votación, y estamos hablando de 63.000 limeños, literalmente, que no pudieron ejercer su voto porque no se lograron instalar las mesas a tiempo. Ahora, esto no solo afectó a estas 63.000 votantes inicialmente, sino que la instalación de más o menos el 30% de las mesas se hizo tardíamente. Entonces, claro, si bien hay un desincentivo del voto producto de este error garrafal, evidentemente imperdonable para un gerente o el presidente de la OMPE, que evidentemente ya está siendo investigado por la Fiscalía, está siendo investigado por la Contraloría, que es el organismo de control de gestión, y obviamente también está investigado por el mismo Jurado Nacional de Elecciones, que es el fiscalizador del proceso. Ya tiene denuncias puntuales y va a tener que responder y explicar qué pasó ahí. No sabemos si hubo simplemente una mala gestión, una torpeza enorme, o alguna mano ha querido entorpecer el proceso. Afortunadamente, las mesas se reanudaron, y solamente son 63.000 personas que hoy estén ejerciendo el voto entre las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a poder cumplir con su deber cívico, pero representaban solamente el 0,2% de las mesas del país, ¿no? de toda la población electoral del país. El 98,2% de las mesas se instalaron finalmente. Los peruanos han ejercido su voto, ¿no? Se habló y hubo mucho ruido en las redes sociales en un momento en la tarde, donde el escándalo Gálaga empezaba a tomar mucha fuerza, en donde incluso habían muchas voces que hablaban de fraude, ¿no? Pero en realidad la institucionalidad ha respondido. El Jurado Nacional de Elecciones tuvo una reunión ¿no?, de emergencia en la tarde, y obligaron a la OMPE a que hoy día cumpla la jornada en esos 15 colegios, en esos 211 lugares de votación, para poder tener la fotografía completa y no cuestionar un proceso que realmente estadísticamente es insignificante, ese 0,2% respecto a que pueda mover o no resultados o grandes resultados. Claro, había la crítica que en el año 2021 Keiko Fujimori perdió pues por 44.000 votos, ¿no? Y entonces estos 63.000 podían definir el pase final de ese segundo puesto, ¿no?
pero claro, pero tendríamos que considerar que esos 63.000 en masa o 55.000 tendrían que votar por un solo candidato para poder voltear estadísticamente o matemáticamente ese segundo lugar, lo cual es muy improbable, dada la fragmentación que ha habido con 35 candidatos presidenciales, algo inédito en el país, ¿no? Bueno, Juan Carlos, espero que podamos hablar en unas próximas semanas para ver qué manejan en sondeos, en encuestas y tal vez pues tener un anticipo de lo que pudiera ser esa segunda vuelta. Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, gracias a ustedes. Juan Carlos nos acompañaba desde Perú, él es analista político internacional, pero además también es CEO de ATIC. Él está desde Perú, Juan Carlos Ruiz. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cerramos así la entrevista, pero venimos con más noticias a la vuelta.